Voy a comentar hoy este libro publicado por la editorial Caja Negra de Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, que se titula Hay mundo por venir, ensayo sobre los miedos y los fines. Bueno, Débora Danowski es filósofa y ha escrito un libro, Negacionismos, que va a publicarse próximamente, y ha trabajado sobre hiperrealismo y sobre cambio climático. Es profesora en el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, doctora en filosofía por la Pontificia Católica, y realizó su postdoctorado en la Sorbona. Eduardo Viveiros de Castro es antropólogo, también es de Río de Janeiro, ha realizado estudios de etnología indígena y es muy conocido por su libro Metafísicas caníbales. Se publica ahora este libro en traducción de Rodrigo Álvarez y bueno, es un ensayo que apareció publicado hace un tiempo y que ha sido en cierta medida reactualizado. El primer esbozo, como nos indican, de este libro fue una exposición oral que realizaron el 21 de diciembre del 2012, el que se consideraba el Día del Fin del Mundo según un supuesto calendario maya, en la Universidad de Toulouse, por invitación del equipo de investigaciones en racionalidades filosóficas y saberes, y luego en un seminario Experimentaciones de las Artes y las Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París, siguieron desarrollándolo, y tiene que ver con invitaciones de Jean-Christophe Godard y de Bruno Latour, y de hecho hay aquí un extenso diálogo en este libro con las posiciones de Bruno Latour. En el prefacio a la segunda edición de este libro comienzan precisamente con una cita de Bruno Latour, que dice que las cosas cambiaron tan rápido que resultó difícil acompañarlas. Por tanto, se trata de un libro del 2014 en el que todavía no recogen, evidentemente, las propuestas que realizó, o dialogan con ellas de una forma un tanto superficial, que realizó Bruno Latour en su libro Cara a Cara con Gaia, y bueno, el que fueron sus famosas lecciones Gifford en religión natural, pero se puede decir que en cierta medida sí que dialogan con posiciones que anticipan esas conferencias. En el prefacio a la presente edición, la que hacen en la Caja Negra, bueno, hablan de cómo la situación ha ido cambiando desde el 2014, que fue escrito cuando en Brasil estaba gobernando el Partido de los Trabajadores, y luego viene evidentemente toda la situación de Dilma Rousseff y también del encarcelamiento del presidente Lula, y la llegada también terrible recientemente de Bolsonaro. El primero de los capítulos del libro se titula ¿Qué es Cabrosa Bestia? Y en ella, bueno, pues comienzan a plantear esta cuestión de la crisis ambiental y de la crisis civilizatoria, y cómo hay una floración disfórica y cómo proliferan los discursos sobre la ruina de nuestra civilización. Como hay toda una tematización ya creciente de lo que llama Isabel Stengers la barbarie que viene, y sobre todo esa capacidad de destrucción seguro del planeta por el propio sistema tecnoeconómico dominante, y cómo hay una inquietud generalizada que comienza a penetrar también en el campo de la reflexión filosófica. Estamos, dicen, ante el fin del mundo en un sentido también metafísico, y sobre todo se está planteando la reflexión o cómo habría que reflexionar sobre esta catástrofe planetaria. Las distopías evidentemente proliferan y hay una tendencia al catastrofismo que tiene que ver también con posiciones teóricas enormemente populares, como serían la del aceleracionismo, que tiene algo de mutación de la famosa consigna punk del no future. La ausencia de futuro, señalaba Gunther Anders, hablando del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, la ausencia del futuro ya comenzó, y sin duda eso les lleva a reflexionar sobre la cuestión del antropoceno, designación propuesta por Paul Crutzen y Eugene Stoermer, para lo que entendían ellos que era una nueva época geológica, que es la que sigue al Holoceno, y que se había iniciado con la Revolución Industrial y se había intensificado tras la Segunda Guerra Mundial.
Tienen en el libro interesantes apóstrofes o comentarios de desarrollos bibliográficos, como sucede en esta página, en la que justamente cuando están hablando del antropoceno hacen una serie de acotaciones sobre la emergencia de la conciencia biosférica de la mano de trabajos como los de Joseph Mascot o del libro de Peter Sendy, Kant y los extraterrestres, sobre las ficciones cosmopolíticas, y sobre todo cómo en cierta medida el proyecto occidental acelerado a partir de la revolución industrial está colisionando con la comprensión que tenemos del mundo y también lo conduce aparentemente hacia su fin. El antropoceno es una época, señalan aquí estos autores, en el sentido geológico del término, que apunta en buena medida hacia el fin de la epocalidad como tal. Nuestro presente es el antropoceno y es un presente sin porvenir, dicen en la página 29, un presente pasivo, portador de un karma geofísico cuya anulación está enteramente fuera de nuestro alcance. La revolución, dice Bruno Latour en Cara a cara con Gaia, la revolución ya sucedió, los eventos con los que tenemos que lidiar no están en el futuro, sino en gran parte en el pasado. Sea lo que sea, hagamos lo que hagamos, la amenaza permanecerá con nosotros por siglos o milenios. En este libro plantean la relación entre lo que se llaman los planteamientos filosófico-metafísicos y la mitohistoria, con esta cuestión de ese fin de la historia, como un problema esencialmente metafísico, pero que tiene que ver también con cuestiones climatológicas, geofísicas, oceanográficas, bioquímicas y fundamentalmente ecológicas. Y sobre todo aquí van a plantear un interesante debate con el realismo especulativo, con pensadores como Ray Brassier o Quentin Meliachou, para tratar de ver qué lazos hay entre la especulación metafísica y las matrices mitológicas del pensamiento. Toman, por tanto, en cuenta la conocida frase de Jorge Luis Borges, que calificaba la metafísica como una rama de la literatura fantástica, que exigiría también, dicen, una cierta reciprocidad, señalando que la literatura fantástica y la ficción científica son las metafísicas pop, las mitofísicas de nuestra época, anticipando la interdigitación a la que asistimos entre ciertos experimentos de la vertiente más creativa de la filosofía contemporánea y autores como Lovecraft, Philip K. Dick, Ursula Le Guin, William Gibson, David Brin o China Miéville. El segundo capítulo se titula Llegada al fin su hora y es una reflexión sobre Gaia y sobre el antropoceno, hablando de cómo nuestro mundo ha dejado de ser kantiano y cómo las grandes ideas trascendentales, Dios, el alma y el mundo, como objetos respectivos de la teología, la psicología y la cosmología, nos están llevando al derrumbe de esa idea última. Dios murió entre los siglos XVIII y XIX, el alma un poco más tarde, y solo quedaría el mundo, un último y vacilante bastión de la metafísica. Los cambios climáticos, la acidización de los océanos, la deplección del ozono estratosférico, el uso del agua dulce, la pérdida de la biodiversidad, la interferencia en los ciclos globales de nitrógeno y fósforo, el cambio del uso del suelo, la polución química o la tasa de aerosoles nos hablan de en qué situación nos encontramos en la destrucción de la posibilidad de que haya vida en el planeta. Estamos en un momento de un punto catastrófico, que tal vez sea un punto de no retorno y sobre todo en una suerte de devenir loco generalizado, de cualidades extensivas e intensivas que expresan las transformaciones del sistema biogeofísico de la Tierra y así se puede decir que se ha desatado la bestia del clima. Para un segundito y regreso. Estaba cocinando unas judías verdes y también lo cotidiano tiene sus señales y sus llamadas y tenía que apagar el fuego justamente cuando estábamos hablando de la bestia del clima. Uno de los textos que comentan y que usan en este libro Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro es el texto de Dipesh Chakrabarty, The Climate of History, el clima de la historia, en el que describe
cómo la transformación de nuestra especie de simple agente biológico a una fuerza geológica es algo irreversible. Y este es el fenómeno más significativo del presente siglo, que sería la intrusión de Gaia como una intrusión brusca y abrupta. Ya no sabemos dónde está el nosotros o en qué relación estamos con el mundo. Es en realidad la súbita colisión de los humanos con la Tierra que conduce a un desmoronamiento de la distinción fundamental de la episteme moderna, que sería la distinción entre los órdenes cosmológico y antropológico que estarían, entre comillas, separados desde siempre. A fin de cuentas, sería una cuestión casi termodinámica, en una especie de geologización de la moral, algo que ya estaban anticipando Gilles Deleuze y Félix Guattari en 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia. La humanidad se conduce hacia la catástrofe en esta nueva era geológica, en la era del antropoceno, y sobre todo se podría decir que el antropoceno es una suerte de capitaloceno, como ha señalado el sociólogo Jason Moore, es decir, una consecuencia del sistema económico y del sistema tecnoeconómico que tenemos. Bruno Latour, en Cara a cara con Gaia, intentó caracterizar los diversos aspectos del sentimiento de desconexión que nos paraliza frente a los eventos actuales, con la sensación de que nada está en la escala comprensible, y también cómo necesitamos una comprensión cosmopolítica del mundo para hacer entrar en escena el tiempo meteorológico y el tiempo ecológico. La perspectiva del fin del mundo en el sentido del catejón tiene que ver también con las nuevas teorías filosóficas etnográficas, y así señalan que el antropoceno es el apocalipsis, tanto en el sentido etimológico cuanto en el sentido escatológico, y son tiempos, por recordar la famosa frase china y maoísta, son tiempos interesantes ciertamente. El siguiente capítulo se arrastra hasta Belén para nacer y nos habla de cómo ha ido entrando en crisis la idea canónica del Edén, pero sobre todo cómo hay una especie de mundo preobjetivo o una humanidad presubjetiva, como sería la idea del wilderness, de aquellos espacios de una naturaleza pura, aquellos espacios intactos que conducirían a la teoría de lo pintoresco y de lo sublime, y cómo la concepción positiva del wilderness como un mundo sin nosotros estuvo en el centro de algunos movimientos ambientalistas contemporáneos, como sería el preservacionismo radical, que tuvo su actuación más expresiva en la segunda mitad del siglo XX. Estaría, por otro lado, la cuestión del mundo después de nosotros, ese mundo del que habla Alan Weisman en su libro del 2007, un libro que inspiró una serie de televisión, y ese mundo sin nosotros es también el mundo sobre el que reflexiona Dipesh Chakrabarty en el artículo The Climate History. El siguiente capítulo se llama El afuera sin pensamiento o la muerte del otro, y comienza diciendo que desde hace mucho tiempo se observa que la percepción cultural de la modernidad tiene, o mejor dicho, tuvo como uno de sus elementos fundamentales un sentimiento de pérdida y una consecuente crisis espiritual de la humanidad occidental sobre todo. La cuestión del excepcionalismo humano es un auténtico estado de excepción ontológico. La apropiación racional y la economificación instrumental del mundo, dicen en la página 66, llevarían a su desencantamiento en el sentido de Max Weber, y el Dasein, ese configurador de mundos en el sentido de Heidegger, termina revelándose como una víctima de su propio éxito, al descubrirse absolutamente solitario en su claro, en esa lictum abierta en medio del bosque, la naturaleza, que le da el monopolio del ser, de la verdad y de la muerte. Están hablando aquí de una fase nihilista, pero también posromántica, que condujo a los existencialismos y más tarde al deconstruccionismo posmoderno, que sería la cuestión de la separación entre el hombre y mundo, como una inconmensurabilidad ontológica absoluta que lleva a dos figuras míticas complementarias. Por un lado, la desaparición del mundo al ser absorbido por el sujeto y transformado en un objeto, como una construcción social, como una figura retórica o como un fantasma del deseo, pero también a la desaparición del sujeto al ser absorbido por el mundo y transformado en cosa entre cosas. Esto es un artefacto orgánico montado por una suerte de relojero ciego. En una época de exuberancia maníaca y de depresión melancólica, el fin del mundo suscita un discurso que pregona en ocasiones la perennidad de la especie humana, una especie de capacidad de superación continua o una sublimación que tiende a tomar las ideas de ocaso y de fin como ideas irreales, fantasiosas o incluso supersticiosas. Por un lado estaría el argumento tanatológico,
en el que, en contra del mundo de hombres inmundo, de la modernidad, que se orienta a una cierta voluntad de renovación metafísica, también se produce el giro ontológico del pensamiento contemporáneo, que es eso que se llama fundamentalmente realismo especulativo en pensadores como Ray Brassier, Ian Grant, Graham Harman, Levi Bryant, pero sobre todo en Quentin Meliassou o en Tristan García. Y aquí hay una suerte de filosofía antihumanista que apuesta por un mundo de materialidad indiferente y asubjetiva, en la que el sujeto constituyente moderno es una alucinación narcisista, una suerte, dicen, de Napoleón de manicomio de provincias. Analizan con brillantez Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro este realismo especulativo y toda esta reflexión que han hecho sobre los archifósiles, los vestigios de la materialidad o de ese mundo sin nosotros que propone Ray Brassier, o la idea del tiempo cosmológico profundo de Quentin Meliassou, y cómo dice Brassier que a largo plazo ya estamos todos muertos o ya todo está muerto y se produce una suerte de radical desvalorización del presente. Brassier echa mano de la pulsión de muerte freudiana como una especie de principio cosmológico, un tropismo tanatológico que es la clave de su nihilismo, de su concepción del mundo. Al enunciar la idea de que a fin de cuentas estamos todos muertos, se cae en una suerte de tautología metafísica, un banal, dicen, pleonasmo ontológico. El fin es el modo de la existencia del mundo. Por otro lado, analizan en un parágrafo que titulan Nadie la extrañará, analizan dos películas, Melancolía de Lars von Trier del año 2011 y 444, El último día en la Tierra de Abel Ferrara, como películas fundamentales de este fin del mundo, de esta visión de la presentación del fin, y como en Melancolía de Lars von Trier la forma de protegerse ante la colisión del asteroide sobre nuestro planeta es una forma mitológica, pero que tiene que ver con una suerte de impasse catastrofista o con una pulsión tanatotrópica, y cómo tiene que ver con esa dimensión de extrañeza y fragilidad que tenemos en relación con nuestro propio mundo, en relación con el planeta. El siguiente capítulo se titula Por fin solos y nos habla de cómo Gaia ha llegado para quedarse y en qué medida este mundo que tenemos es un mundo casi anticipado por Philip K. Dick cuando hablaba de los pseudomundos, es decir, de aquellos mundos sometidos a la estadística y sometidos al control de la conducta y del comportamiento, y cómo hay muchos, dicen, ejemplos en la literatura y en el cine que nos hablan de ese mundo sin nosotros, pero también de un nosotros sin el mundo, como sucedería en libros o en películas como Mad Max de George Miller, o también en cierta medida en Matrix del año 99 de los Wachowski. Pero sobre todo le van a conceder mucha importancia a la representación de la humanidad deshumanizada, como aparece en la novela La carretera de Cormac McCarthy, y cómo al final no hay nada, sino solo seres humanos, pero por muy poco tiempo, seres humanos entregados a la antropofagia. Quienes caminan por la carretera de Cormac McCarthy no van hacia ningún lugar, sino que saben definitivamente que no hay salida. También analizan con brillantez la película El caballo de Turín de Béla Tarr, sobre todo como una película del fin del mundo, convertido en un mundo absolutamente desecado, en un mundo de repetición de acciones cotidianas, una suerte de versión contemporánea del Ángel exterminador de Buñuel, en la que nada ha pasado porque estamos todos definitivamente muertos. Hablan también de después del futuro y del fin del comienzo y de lo que serían las versiones constructivistas o la teoría de la singularidad de Ray Kurzweil, y cómo hay una suerte de discontinuidad antropológica y un punto de inflexión antropológica en el que la culminación del antropoceno traería consigo la obsolescencia del humano, pero hacia arriba, esto es, en una dimensión casi de transfiguración gloriosa, de mundanidad absorbida por la técnica magnificada, y así nos habremos vuelto mundo, en toda la famosa teoría de Kurzweil de la singularidad, en una especie de tecnofilia o de cornucopia tecnofílica.
Esta dimensión de grandeza tecnológica tiene algo de delirio absoluto, como también sucede con el aceleracionismo y su particular pulsión de singularidad. Si los singularismos, dicen en la página 100, expresan un optimismo tecnológico de perfil Geek, los pensadores de la aceleración se alinean con las posiciones estéticas y políticas del movimiento cyberpunk, afirmando altivamente el poder de lo negativo y manifestando en algunos casos una fuerte nostalgia por la versión soviética del front de la modernización. La intuición básica de los aceleracionistas es que un cierto mundo que ya terminó debe terminar de terminar, debe por fin alcanzar su inexistencia. Y esta especie de poshumanismo frío, esta deshominización que se encuentra, por ejemplo, en los textos de Nick Land y particularmente en su concepción del colapso, nos conducen a una especie de zombificación del hombre, que es algo que también se encuentra incluso en los manifiestos de carácter pretendidamente político que plantearon los aceleracionistas, como sería el caso del manifiesto aceleracionista que presentaron en el año 2013 Alex Williams y Nick Sirnesek, cuando hablan de una política prometeica de máximo dominio de la sociedad sobre su entorno como una forma de derrota del capital. Y esta dimensión aceleracionista tiene también el rasgo como de una nueva filosofía mesiánica, como la encontramos en Alain Badiou, al que critican en la página 110, cuando Alain Badiou, en su texto sobre la hipótesis comunista, que es una entrevista que apareció el 6 de agosto del 2009, dice: no tengo recelo de afirmarlo, la ecología es el nuevo opio del pueblo y como siempre ese opio tiene su filósofo de turno, que es Sloterdijk. Ser afirmacionista es también ir más allá de las maniobras intimidantes hechas en nombre de la naturaleza, entre comillas. Es necesario afirmar claramente que la humanidad es una especie animal que intenta superar su animalidad, un conjunto natural que intenta desnaturalizarse. Bueno, yo no tengo mucha simpatía por el pensamiento de Alain Badiou, pero sin duda lo que aquí dice es una auténtica demencia, una cosa absolutamente absurda, convertir a Sloterdijk en manifestación de ese ecologismo que sería el opio del pueblo, es sin duda un rasgo de que está absolutamente perdido. En este capítulo hacen una recuperación de la espeleología especulativa de Gabriel Tardet, de su especulación espeleológica, y en esa especie de, en el texto de Fragmento de Historia Futura de Gabriel Tardet, en el que habla de descender para buscar en la caverna un contacto con fuentes de energía que se encontrarían en el centro del planeta, y cómo esta especie de trogloditismo catastrofista no es un retroceso a una condición de primitividad natural, sino por el contrario una suprema artificialización emancipatoria, una interiorización física en un mundo que es una interiorización técnica del mundo sobre el mundo. El siguiente capítulo se titula Un mundo de gente y habla del fin de las transformaciones o del primer antropoceno y de cómo las mitologías y las cosmogonías amerindias y los mítonos de los Yanawawa podrían servir como otra forma de comprender el fin del mundo. Así se nos dice que el pensamiento amerindio, o en el pensamiento amerindio, la humanidad o personalidad, en tanto que semillas o el fondo del suelo, son primordiales en la comprensión del mundo, y que se podría entender pues esos mitos amerindios fundamentales para comprender o para generar una nueva cosmopoliteia. Y en esa cosmopoliteia se podría hablar del antropomorfismo como el antropocentrismo, y cómo las ontologías amerindias o de los pueblos congéneres plantean a partir del principio antropomórfico un modo de contrastar con el principio antropocéntrico, que constituye uno de los pilares de la metafísica occidental, de sus versiones dogmáticas y especulativas. El filósofo amerindio va a concluir frente a Ray Brasier, que cree que todo está muerto, con la idea de que todo está ya vivo. Y esa dimensión del todo ya está vivo le lleva a reflexionar a Débora Danowski y a Eduardo Viveiros de Castro sobre cómo es el fin del mundo en las mitologías indígenas y cómo hay una humanidad diferente de la nuestra, pero cómo se recrea el mundo en los apocalipsis periódicos de los indígenas. El siguiente capítulo se titula Humanos y terrícolas en la guerra de Gaia, y vuelven a insistir en cómo hay un creciente sentimiento
de ansiedad en la cultura contemporánea y una necesidad de generar una mitoantropología cuando se ha entrado precisamente en una conjunción nefasta cosmológica, que es la que tiene que ver con las cuestiones del antropoceno y de Gaia. Es decir, cuando se está produciendo la emergencia de Gaia como una potencia amenazadora, Gaia representa la imprevisibilidad, lo incontrolado, la sensación de pánico frente a la pérdida de control, pero también la pérdida de la esperanza. Analizan aquí lo que son los tres autores decisivos para ellos en esta cuestión de la reinvención o la reconceptualización metafísica o la cosmopolítica o esta cosmopoética que genera nuevas mitologías, que son Chakrabarty, Gunther Sanders y Bruno Latour. En primer lugar, hace una revisión nuevo del texto Climate History de Chakrabarty sobre cuál es la condición de la catástrofe que genera el antropoceno y cómo tiene que ver evidentemente con la dimensión y con el desarrollo del propio capitalismo, y cómo se está, luego analizan a Gunther Anders y cómo habla de un apocalipticismo profiláctico, de una suerte de heurística del miedo. La profecía del fin del mundo, en este sentido dicen en la página 159, debe ser performativamente anunciada para que no se vuelva realidad. Esto es, tenemos el deber de ser pesimistas. También van a analizar cómo en el presente agenciamiento cosmopolítico, en este momento de excepcionalidad, tal vez sea importante retomar las ideas de Isabel Stengers con su idea de la slow science, de la ciencia lenta, y cómo frente a la barbarie por venir, tal vez hay que repensar la dimensión y el papel que la ciencia cumple. Gaia está materializando una nueva forma de la historia. La Tierra Gaia es la Tierra historizada, narrativizada, y lo que el antropoceno, dicen en la página 167, pone en jaque es la noción de anthropos, esto es de un sujeto universal, como especie, como clase o como multitud, capaz de actuar como un solo pueblo. La situación propiamente etnopolítica del pueblo como multiplicidad intensa y extensiva de pueblos debe reconocerse como directamente implicada en la crisis del antropoceno. En suma, se trata en este libro de plantear de nuevo la cuestión de en qué mundo queremos vivir nosotros, cuál es el mundo, ese mundo cosmopolítico o esa nueva comunalidad que queremos generar. Esto es, en el momento en el que el fin del mundo tiene el carácter de algo aparentemente inevitable o es un acontecimiento fractal, tenemos que tratar de pensar no solamente un futuro incierto o un futuro de lo peor, sino también qué es lo que podríamos hacer, qué podría suceder. Es decir, lo que tenemos que tratar de seguir es el imperativo que Latour plantea de reconocer la existencia de límites y esa necesidad de tratar de generar una forma diferente de intensidad que no sea una destrucción del mundo. Ha llegado la hora, dicen en la página 180, de transformar la encrateia, el dominio o maestría de sí mismo, en un proyecto de recivilización, de civilizar las prácticas modernas, señaló Isabel Stengers. Esto es un proyecto tal vez más molecular, en el sentido de leuciano, menos titánico, de incivilización. Y este movimiento puede tener que ver con el nacimiento de las ecovillas, con las psicopolíticas del tecnochamanismo o con las economías descentralizadas. Tenemos sobre todo que tratar de comprender que en un momento en el que se está destruyendo definitivamente el planeta, bastaría recordar cómo el mar de Aral se volvió repentinamente un desierto, en un momento en el que las compañías como Chevron, Exxon, BP, Shell, Saudi Aramco son responsables, 90 grandes compañías son responsables, nos informan, de 2/3 de las emisiones de gases con efecto invernadero. En este momento de extorsión mundial de la ciudadanía por parte de los bancos, lo que hay que pensar cuando se produce todo ese proceso del fracking hidráulico, es decir, cuando se está generando un acontecimiento de fracking, pero también un acontecimiento fractal, lo que hay que volver a pensar es la gran cadena del ser, es decir, cuál es la nueva forma de construcción del mundo. No se trata de tener miedo al apocalipsis maya, que como se dice al comenzar el libro, se decía que iba a suceder el 21 de diciembre del 2012, sino que hay que pensar que el apocalipsis no ha dejado de suceder desde el genocidio
de los pueblos amerindios con el llamado descubrimiento de América hasta la actualidad. Sin saqueo, sin apropiación, no existe el capitalismo. Sin el saqueo de las Américas no existiría el capitalismo europeo, ni habría existido, señalan, la revolución industrial. Terminan el libro en las últimas páginas haciendo un elogio del movimiento zapatista y señalando que es posible vivir después del fin del mundo. Y el capítulo final lo titulan El mundo en suspenso, en el que retoman las ideas de Isabel Stengers del horizonte cataclísmico definido por el calentamiento global antropogénico y cómo es necesario una slow science, pero que sobre todo es necesario parar para pensar. Si el antropoceno, en el sentido de Chakrabarty o Latour, era el nombre de un efecto que alcanzaba a todos los habitantes del planeta, la Gaia de Stengers es el nombre de una operación, esto es, del efecto que ese efecto debe suscitar en aquellos que lo causaron. Gaia para Stengers no es lo que debe unir a todos los pueblos de la Tierra, no es un nombre que genere pertenencia y unión, sino intrusión y malestar. Gaia es una llamada a resistir al antropoceno, esto es, a aprender a vivir con él, pero en contra de él, o sea, en contra de nosotros mismos, porque nosotros somos nuestro propio enemigo, es decir, lo que hay que hacer es tratar, como dice Stengers, de soñar otros sueños. Hay que hacer un gigantesco trabajo de imaginación y es el desafío contemporáneo para producir un pensamiento y una mitología adecuados a nuestro tiempo. Hay que crear una ecología política de la desaceleración, de la ralentización. Hay que crear una nueva mitología, una diplomacia que permita generar lugares para los otros. Así citan en la página 204 el primer manifiesto aceleracionista y dice: creemos que la división más importante en la izquierda de hoy se da entre los que atienden a una política FOL de acción directa y horizontalismo intransigente y los que conforman una política que podríamos llamar aceleracionista sin subir de abstracción, complejidad, globalidad y tecnología. Frente a esto, Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro señalan que es precisamente esa política aceleracionista, explícitamente inspirada por la escatología eurocéntrica del progreso, la que se muestra nostálgica de un pasado racionalista, imperialista y triunfalista. La izquierda debe reconectarse, dicen, con las raíces de las luces, dicen los aceleracionistas, y sin embargo la persistencia en la fe y la virtud de la automatización no tiene en cuenta lo que está sucediendo en el presente, que es la intrusión de Gaia. Frente a eso, Débora Danowski y Viveiros Castro lo que plantean es la necesidad de construir una nueva mitología y a que a pesar del mundo trascendentalmente heterogéneo del hombre, los modernos lo pensaron como si fuera gratuito, como si fuera infinitamente apropiable, como si fuera un mundo inagotable. Y sin embargo, ese mundo se agotó. Stengers advierte que es evidentemente legítimo experimentar el sentimiento de urgencia, pero lo peligroso es dejar de lado, en nombre de la urgencia, la cuestión de lo que sucederá cuando esa urgencia sea finalmente reconocida. Tenemos, por tanto, que reconocer que los humanos, como señaló Latour, ya perdieron la guerra, esto es, que su mundo se acabó. Y esto, el que se haya acabado en el mundo, tal vez es la posibilidad, como dicen, para creer en el mundo o para crear otro mundo, para incursionar en mitologías nuevas que nos hablen de fines del mundo y de fines de la humanidad. Hay que colocarse en el lugar en el que está la protagonista de Melancolía cuando construye el tipi, cuando construye la cabaña, tratando de reaccionar frente al choque, para pensar ese choque como un acontecimiento en el sentido de Deleuze y Guattari, esto es la parte en todo lo que sucede de lo que escapa a su propia actualidad. Tenemos que tal vez empezar o comenzar a darnos cuenta de que es importante un devenir indio, un incesante redevenir indio, una búsqueda de un pueblo diferente de aquel que nos vendió el ideal de la ilustración o de las luces, y tal vez hay que hacerlo como maestros del bricolage tecnoprimitivista o de la metamorfosis político-metafísica, buscando una forma de subsistencia en el futuro. Hablar, termina así el libro, del fin del mundo, es hablar de la necesidad de imaginar
antes que un nuevo mundo, en el lugar de este mundo presente nuestro, un nuevo pueblo. Hay que pensar el pueblo que falta, que es esta idea del pueblo que falta, a la que le ha dado muchas vueltas Jos de Diverman. Y podríamos concluir con Gilles Deleuze, el sobrino uterino de Oswald de Andrade. Lo que más falta nos hace es creer en el mundo, así como suscitar acontecimientos, aunque sean mínimos, que escapen al control, hacer nacer nuevos espacios-tiempo, aunque su superficie o su volumen sean reducidos. Esto es lo que usted llama pietas. La capacidad de resistencia, o al contrario la sumisión, a un control, se deciden en el curso de cada tentativa. Necesitamos al mismo tiempo creación y pueblo. Y esta defensa de la necesidad de la creación y del pueblo que reivindican Débora Danowski y Eduardo Viveros Castro de la mano de la antropofagia de Oswald de Andrade es algo que nos lleva a la necesidad, como dicen aquí, de pararse para pensar o tratar de pensar justamente en tiempos de urgencia sin miedo ni catastrofismo, pero sobre todo tratando de pensar otra forma de vivir, otra forma de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Por tanto, un libro muy recomendable, este libro publicado por Caja Negra de Débora Danowski y Eduardo Viveros de Castro, Hay un mundo por venir, ensayo sobre los miedos y los fines.